Estamos en línea por línea platicando sobre la posible reforma a la ley del Seguro Social, en donde, pues ya lo decíamos en el segmento pasado, Bruno, Pedro, David, que no fue pues muy bien recibida por el sector empresarial porque significan más, de alguna manera, más impuestos para los mismos de siempre, para las empresas, ¿no? O al menos algunos de los beneficios que en el pasado no eran grabados, ahora sí lo serían. Le preguntaba yo a Bruno si sería viable esta reforma tal cual está. David, ¿tú cómo la ves? ¿Crees que fue una ocurrencia de esta semana de nuestros sí, a mí me parece que es una... Bueno, me voy a aventar a decir algo que... Porque un poco, digamos, no tan en línea lo que está haciendo el presidente Peña Nieto, ¿no? Exactamente, es decir, por una vez el presidente está preparándose para impulsar la reforma fiscal, que está bastante mejor armada, hay bastante mejores propuestas que esta. Y este parece que fue un comentario banquetero. Sí, salió de un diputado decide proponerlo, inmediatamente sale Beltrones a respaldarlo. Me parece que es un poquito un spark of life, una chispita de vida de Beltrones que de repente dice, bueno, salió un poco de la agenda pública. Entonces estoy especulando, por supuesto, ¿no? Pero me parece que no está bien armada, es una ocurrencia del momento. Y por supuesto, si se intenta impulsar junto con la reforma fiscal, bueno, las empresas van a decir, a ver, una u otra, ¿no? Sí, cuando salieron las propuestas de las otras reformas a la de telecomunicaciones, sí había algunos que estaban en contra, etcétera, pero creo que en términos generales se iba a aceptar. Además iba más por el lado del IVA, que es más generalizado, y básicamente aumentar las cuotas al IMSS es como decir se aumenta el ISR exactamente. en 5. Es un costo para la empresa. Entonces, es un costo para la empresa y que se le traslada al trabajador, y no creo que sea un asunto de largo plazo. Yo creo que también debería ser tomado conjuntamente con la reforma laboral. Algo que vaya conjunto y que esté encaminado a mejorar la situación de los trabajadores en México. Es una orquesta, ¿no? Y nadie se puede quedar. Con esta reforma vemos que no está marchando con las demás. Si lo que quieres es subir la productividad y le estás dando incentivos a que no sigan en el mercado formal, pues lo que no está sonando bien. Bueno, y precisamente queremos ir hacia ese tema, hacia el mercado laboral, porque hay una relación tremenda, ¿no? Entre el primer tema, lo que tiene que ver con el IMSS. Ahora platiquemos un poco del mercado laboral, en donde México tiene una tasa de desempleo del 4.9%, el último número que tenemos, es decir, el 95.1% de las personas que se encuentran en la población económicamente activa del país tienen alguna ocupación, más que decir que tienen algún trabajo, tienen alguna ocupación. Claro, realizan alguna tipo de trabajo. Entonces, este número, y nada más para poner en contexto a quienes nos ven, este es uno de los números más bajos dentro de los países de la OCDE. Realmente es un número más bajo que por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un desempleo por ahí del 7.7, 7.8, mucho más bajo porque casi cualquier país europeo. Entonces, pues pareciera que en términos generales estamos bien. Pero a ver, Bruno, ¿estamos bien? ¿El mercado laboral en México está bien? Bueno, primero es importante, yo creo que de la tasa de desempleo, más que compararla con otros países, tienes que analizar la evolución consigo mismo, ¿no? Claro. Cómo va cambiando con respecto a sí misma a través del tiempo. Sí, ¿no? Nada más déjame hacer este apunte de que México utiliza una metodología distinta a la que utilizan otros países y por lo tanto no siempre podemos usar la misma, no podemos hacer el comparativo internacional. ¿no? Exactamente, a eso voy, ¿no? Como te decía, es importante analizar la evolución de la tasa sobre sí misma. Ahora, como mencionabas al principio, si bien alrededor del 95% de la población económicamente activa tiene un trabajo, es importante ver qué tipo de trabajo. Claro, ¿no? La calidad, ¿no? Porque se habla mucho de la precariedad del mercado laboral, ¿no? Cómo trabajan los trabajadores, valga la redundancia, y qué condiciones tienen, ¿no? ¿Cuánto le agregan al PIB? ¿Cuánto le agregan al PIB y cómo van a ser compensados? No solamente con sus salarios, sino también con lo que hablábamos en el primer segmento, ¿no? Con el seguro social. Sí. Pedro, ¿cómo es el mercado laboral? Sí, pienso que hay que verlo así, qué tan bien está el mercado laboral, qué tan desarrollado, si se quiere, ¿no? O sea, esta semana estuvimos, Bruno
y yo que presenté un trabajo que hice con unos colegas donde tratamos de hacer un índice de desarrollo del mercado laboral y vemos que desde el 2005 hasta 2012 está prácticamente estancado el desarrollo del mercado. Entonces, ahí medimos, por ejemplo, la productividad estancada, varias cosas del mercado laboral que están completamente estancados. Sí. Y aunque tenemos buen número en cuanto a desempleo, como dices, de los más bajos, ¿qué tan bueno es el puesto de trabajo que ocupa ese trabajador? Ahora, indudablemente, una de las formas de mejorar la calidad del trabajo es con lo que hablábamos, ¿no? El índice, ¿no? Pero yo creo que... ¿En qué sentido? Dar los incentivos a las empresas para trabajos formales. Para trabajos formales y que los trabajadores tengan un buen sistema de seguro social, ¿no? Que en este momento no hay, ¿no? Ya sea en salud o cuando se retiren o cuando estén desempleados. Sí, ahora, hay cifras dentro del mercado laboral que yo creo que vale la pena que le echemos un ojo. Por ejemplo, David, 4.9 la tasa de desocupados, porque realmente no es una tasa de desempleo, es decir, de gente que no tiene alguna ocupación. Claro. Y hay que decirlo, para aparecer como desocupado en las estadísticas en México, es porque realmente la persona no realizó alguna actividad en las últimas semanas y quería hacer. No siempre quería. Bueno, pero por lo menos lo buscaba, exactamente. Sí. Pero con que haya realizado, me parece que un par de horas en las últimas semanas, ya se le considera. Eso es importante. También cuando se pregunta que si está bien el mercado laboral o está mal, qué es bien y qué está mal, ¿no? Sí. Eso es muy subjetivo. Creo que en términos generales yo sí considero que está bien en el sentido que si la gente quiere trabajar, hay donde trabajar. Mal o bien, el hecho es que puedes trabajar, no te quedas en la calle sin ingresos. Ahora, hablando de números en específico, de los más o menos 112 millones de mexicanos que somos, 46 son los de la población más o menos, ¿no? Económica activa. De ahí 30%, o sea, unos 13 millones, son trabajos informales. Sí. Entonces, que sí te, o sea, como decía Bruno, es un número tremendo. Es un número tremendo de trabajos informales. Por lo mismo, no estamos como para andar asustando a la gente de los trabajos formales. Sí. Y además tenemos un 8% de esos 46 subempleados, es decir, que trabajan menos un par de horas al día. Sí, ese número es bastante interesante. El número que le dice David del 8% de subocupados es gente que trabaja menos horas, no porque no quiera trabajar más, sino porque no encuentra un trabajo de tiempo completo. Entonces, por lo tanto, el ingreso que recibe es un ingreso en una fracción de lo que le gustaría recibir. Exactamente. Y bueno, por otro lado, también el salario mínimo es un salario bastante ficticio, es decir, pocas son las personas que ganan en realidad el salario mínimo, los que trabajan ganan bastante más el salario mínimo. Entonces, hay mucha gente que gana 2, 3 o 4 salarios mínimos. Exactamente. Exactamente. Entonces, en general diría, sí, para el que quiere trabajar, sí hay trabajo. El asunto y el downside de esta discusión está en lo que decía Pedro, que es con respecto a la productividad. La productividad estamos ahí bien estancados. Se generan muchos empleos, sí se han estado generando, sí se ha estado regresando, sobre todo después de la crisis de 2008, se ha estado regresando a la gente a trabajar, pero no necesariamente eso va a derivar en un crecimiento económico. Tienes gente trabajando que no hace nada. Sí. Fíjate que a mí una pregunta que me hacen muy seguido es ¿qué podemos hacer en este país para que los salarios mejoren? ¿No? Porque trabajo y voy en relación con el punto que mencionas, David, tiene que ver con la productividad. Bruno, ¿tú qué opinas? ¿Qué se puede hacer para que los salarios mejoren? Bueno, primero... Es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema complicado, pero en teoría mejoraría si se genera crecimiento económico, ¿no? Y ese crecimiento se reparte entre los trabajadores, los empresarios, etcétera, ¿no? Pero generar crecimiento económico es endógeno a cómo trabajan los trabajadores, sí, ¿no? Entonces, y un crecimiento económico incluyente, ¿no? Porque tenemos a una gran parte de la población que por ejemplo, están en la informalidad, ¿no? Hay gente que trabaja, que realiza alguna actividad, pero realmente no le agrega nada al Producto Interno Bruto, ¿no? Estoy hablando de franeleros, de bienes, de otro tipo de gente que pues, hacen algún servicio por ahí, pero que realmente no le agrega nada al PIB. Entonces, tú como empresa, cuando llevas tu producto al mercado, te das cuenta que el mercado es bastante limitado porque hay una gran parte de la población que realmente no tiene ingreso por eso. Claro, indudablemente. Si queremos crecimiento, deberíamos esperar empresas productivas, trabajadores productivos. Pero también está al lado de desarrollo económico, ¿no? Estas personas tienen que vivir de algo, ¿no?
Claro. No se puede esperar que Pues en el corto plazo, pues hay este tipo de actividades, a lo mejor son digamos, actividades que ayudan a subsistir a las personas, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que es importante encaminar políticas a mejorar la productividad de los trabajadores con educación, salud, eh, etcétera, pero también a fomentar el crecimiento de las empresas para que la ganancia sea repartida entre los trabajadores. Sí, ¿no? Eso que dice Bruno es muy importante porque, bueno, tenemos en el campo informal, sí, en general los ingresos a una persona que entra a trabajar en un changarrito o pone su propia empresa, o sea, si te sales del ámbito formal, al poner la propia empresa sin registrarse en Hacienda, por supuesto, suelen tener ingresos más altos que en el campo formal. Es decir, por ejemplo, los jóvenes que salen de universidades, si deciden entrar a una empresa a trabajar, probablemente sus salarios van a estar bien presionados, y eso es algo que pasa no nomás en México, pasa en todo el mundo. Entonces, hay un fuerte incentivo sí, a que, bueno, si voy a trabajar en una empresa, por más fuerte, grande, renombrada que sea la empresa, me van a pagar algo muy chiquito, mejor me salgo, me voy a vender cualquier cosa de Pepito y probablemente me vaya mejor. Pienso que la clave de ahí es que hay que darle un marco tanto a las empresas y a los trabajadores para aumentar la productividad. O sea, está muy fácil decir, hay que producir más, pero necesitan un marco detrás. Productividad es producir más con los recursos actuales. Exactamente. Entonces, quizás ya políticas de más largo plazo de educación, sí, pero estas ligadas a políticas de corto plazo, porque en verdad hace falta que sea ya, que lo que se está viviendo cambie radicalmente, pero lamentablemente no puede ser de la noche a la mañana. Tienes que darle educación a las personas, tienes que darle marco a las empresas para que le puedan dar un buen trabajo, para no que cargarla con pagar más impuestos, mejor, etcétera, etcétera. Pero sin ese marco, si le pones en la ley del INSS, por ejemplo, no va a pasar. Exactamente, claro, Así no va a pasar. También se habla mucho de que reformas para aumentar la productividad de los trabajadores son educación, salud, etcétera, pero una vez que los individuos salen al mercado laboral, están sobrecalificados. ¿No? Entonces, es importante generar medidas que las funcionen. Una demanda de trabajo mucho. Muy bien. Pues ahí tiene usted los comentarios de esta mesa. Vamos a un corte comercial y al regresar platicaremos con nuestros invitados sobre la reciente apreciación del peso respecto al dólar. Estamos en línea por línea. No se vaya, regresamos.